Buenos días para todos, gracias por sumarse a esta sesión donde vamos a hacer un pequeño entrenamiento sobre la certificación AZ900 de Microsoft, Azure Fundamentals. Em, Les voy a comentar cuál va a ser la temática, no sin antes presentarme. Para todos los presentes, mi nombre es Jason Párraga, soy ingeniero preventa de licencias online. Mi especialidad es la parte de Azure, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, por favor, cualquier pregunta que vayan teniendo sobre el chat nos la van dejando y la vamos atendiendo la mayor brevedad posible. Entonces, vamos a comenzar. Antes que nada, pues hay que entender un poco sobre lo que es esta certificación. Entonces, vamos a revisar un poco sobre los conceptos o las actitudes que nos van a evaluar sobre esta certificación. Entonces, nos van a evaluar tres aspectos o tres categorías sobre esta certificación. Esta certificación es, digamos que se basa sobre los fundamentos y conceptos de la nube. Entonces, lo primero es que vamos a tener entre un 25 y un 30% de las preguntas que se van a basar en la descripción de los conceptos de la nube. ¿Cuáles son los conceptos de la nube? Poder definir lo que es SaaS, definir lo que es PaaS, lo que es IaaS. Digamos algunas preguntas muy generales sobre la infraestructura, por ejemplo, en la nube. El grueso como tal de esta certificación viene entre un 35 y un 40% en describir la arquitectura y los servicios de Azure. Aquí nos pueden hacer preguntas sobre, por ejemplo, qué servicios me puede ofrecer Azure. Entonces, no sé, por ejemplo, cómputo, almacenamiento, bases de datos. Entonces, pueden venir preguntas de ese tipo. Y digamos, en la tercera categoría es la descripción de la administración y la gobernanza de Azure. Entonces, pues aquí vamos a ver un poco el tema de administración, pero no es tan enfocada pues a la parte técnica. Entonces, pues vamos a ir viendo sobre cada una de estas categorías. La idea de hoy es que podamos hacer un repaso y al final entre todos los presentes podamos hacer en conjunto un simulacro del examen que al final les pueda dejar información para que puedan estudiar y información de interés que les pueda servir. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la ruta de aprendizaje que nosotros vemos. Lo que les decía, la primera categoría, ¿cuál es? Eh, por acá estoy. Entonces, es describir los conceptos de la nube. ¿Listo? Dentro de la descripción de los conceptos de la nube, tenemos tres subcategorías. ¿Cuáles son esas tres subcategorías que nos van a evaluar? La primera, descripción de la informática en la nube. Entonces, dentro de esta categoría, descripción de la informática en la nube, entonces vamos a ver aquí varias cosas y voy a ir dejando información de interés dentro de cada uno de los pasos que les voy dejando. Entonces, primero, el modelo de responsabilidad compartida. Entonces voy a colocar acá, también un segundo, y les voy colocando la información. Listo. Entonces tenemos acá el modelo de responsabilidad compartida. Espero se pueda ver bien acá. Entonces, ¿qué nos dice el modelo de responsabilidad compartida? De acuerdo al nivel donde yo me encuentre, voy a tener ciertas responsabilidades, yo como cliente, por ejemplo, que es lo que veo acá, y otras responsabilidades las va a tener Microsoft como proveedor de la nube. Digamos que lo que nosotros conocemos, pues es un ambiente on-premise, o con lo que nosotros comparamos es con un ambiente on-premise, es un ambiente en las instalaciones, por ejemplo, físicas, por ejemplo, de una compañía. Y en ese modelo,
el cliente como tal es responsable desde el data center físico, que es el que nosotros vemos, las redes físicas, los hosts físicos, que serían los servidores, y básicamente todo. El cliente en un ambiente físico es responsable de todo, ¿sí? Entonces, de los sistemas operativos, los controles de red, las aplicaciones, los accesos, por ejemplo, en la infraestructura, los accesos a las cuentas, mm, los accesos mediante dispositivos, los datos y la información. En un modelo on-premise, el cliente es responsable de todo. Sí, aquí pues si es propiedad mía, pues yo no puedo delegarle cierta responsabilidad a Microsoft. Entonces en la nube hay varios modelos que tenemos pues que describirlos, que eso es parte, por ejemplo, de la certificación. Entonces IaaS, ¿qué es IaaS? Infraestructura como servicio. Entonces, en un modelo de infraestructura como servicio, un ejemplo claro, por ejemplo, es una máquina virtual. Entonces, en una máquina virtual, en la nube, por ejemplo, en este modelo, yo me voy a desligar de estas tres responsabilidades y ya van a ser, pues digamos que van a estar a cargo Microsoft. ¿Cuáles son? Un data center físico. Si yo tengo pues mi infraestructura en la nube, pues ya no voy a necesitar un data center físico, ya no voy a necesitar redes virtuales y ya no voy a necesitar hosts físicos. Entonces, este es el modelo de responsabilidad compartida de acuerdo a el tipo de implementación que yo tenga en la nube, bien sea on-premise, bien sea IaaS, PaaS o SaaS, pues voy a tener ciertas responsabilidades. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de PaaS. Entonces, un ejemplo de PaaS puede ser una base de datos, es plataforma como servicio. Entonces, en plataforma como servicio hay algunas responsabilidades que yo comparto con el proveedor de la nube, por ejemplo, que puede ser los controles de red, aplicaciones, identidades y accesos, por ejemplo, en infraestructura. Em, por ejemplo, Microsoft ejecuta ciertos controles a nivel de red, por ejemplo, para podernos ofrecer una base de datos, pero nosotros pues también tenemos que configurar ciertos controles. Yo no quiero, por ejemplo, que mi base de datos la accedan desde un lugar distinto a Colombia. Entonces, eso, por ejemplo, es un control de red que yo voy a implementar y voy a ir segmentando, por ejemplo, en mi base de datos. ¿Listo? Entonces, a medida que yo cambio el modelo, vamos aquí a hacerlo con azul. A medida que yo cambio el modelo, o dependiendo pues del modelo que yo implemente, como les decía, si son premis y las pasas, pues voy a tener ciertas responsabilidades y yo me voy a ir desligando de esas responsabilidades. ¿Sí? En ese modelo, pues las responsabilidades van siendo menores. Entonces venimos ya aquí con un tema de SaaS y el tema SaaS puede ser Office 365, Microsoft 365. Entonces Microsoft 365 es un servicio SaaS, software como servicio, en el cual yo solamente voy a ser responsable de la data, voy a ser responsable del control de acceso de los dispositivos, voy a ser responsable de las cuentas y las identidades. Yo soy el responsable de esto. ¿Sí? Entonces yo tengo que asegurar el backup de mi información, yo soy el que creo mis usuarios, delego permisos y demás. Microsoft me va a responder por todo esto. Entonces él me va a responder por la identidad, por las aplicaciones, controles de red, sistemas operativos. Yo no tengo que preocuparme por un data center. Entonces, dentro del modelo de responsabilidad compartida, nosotros pues compartimos esas responsabilidades con Microsoft de acuerdo a lo que implementemos. Esa pues es una de las premisas de ese modelo de responsabilidad compartida que tenemos en Azure y digamos que esto es muy a nivel servicios cloud, pues nosotros estamos haciendo énfasis en Azure, pero esto es muy a nivel cloud, entonces se puede encontrar esto mismo pues en otras nubes. Em, ¿Qué más puede venir dentro de descripción de la informática en la nube? Entonces lo que estamos viendo, lo que es SaaS, PaaS, IaaS, que son modelos pues que nosotros tenemos
poder describir, si nos hacen una pregunta, por ejemplo, una máquina virtual, ¿qué tipo de servicio es? Que son preguntas que pueden venir en el examen y vamos a ir orientando la sesión a eso. Em, entonces, tendríamos que describir realmente una máquina si entraría dentro de IAS, si entraría dentro de pasos, si entraría dentro de SAS. Entonces, como les mencioné ahorita, por ejemplo, dentro de IAS entraría la máquina virtual. Vamos a describir lo que es el modelo basado en consumo. Por el tiempo yo voy a ir avanzando rápido. Esta sesión recuerden que es como un tema de un repaso y poder darles unos tips para que puedan presentar como tal esta certificación, ¿no? Entonces, el modelo basado en consumo. Entonces, ¿qué es el modelo basado en consumo? Entonces, yo desde Microsoft, voy a ir aquí para la calculadora de Azure, les voy a comentar rápidamente cómo funciona, que es una de las características y premisas de la nube, el tema del ahorro de costos. Eh, digamos, esa eficiencia que yo puedo tener a nivel económico. ¿Por qué? Porque dentro de la nube yo tengo una premisa y es que yo voy a pagar por lo que uso. Ese concepto es clave. Yo pago por lo que uso. Entonces, el ejercicio más acertado es tener, por ejemplo, una máquina ejemplo, le voy a colocar. Entonces, esta máquina es como yo tener un servidor en sitios, un ejemplo. Entonces, para poder tener esta máquina, yo tendría que haber comprado una máquina física que tenga un procesador, que tenga una memoria. Pero en la nube, yo puedo optimizar los costos, por ejemplo, diciéndole que esa máquina, yo no la voy a tener encendida todo el tiempo, sino una cantidad de horas en específico. Según este ejemplo, si yo tengo esta máquina encendida 24/7 durante todo el mes, a mí la sola máquina me vale $69. Pero si resulta que yo la máquina solo la tengo encendida de 8 a 5 durante el tiempo que está mi operación y por la noche nadie se conecta, pues ahí yo puedo ahorrar costos y entonces yo le voy a decir que no la tengo todo este tiempo, sino 300 horas, por ejemplo, y me va a pasar de $69 a 28. Me estoy ahorrando, por ejemplo, aquí ya $40. Entonces, aquí ya vienen los ejercicios donde nosotros comparamos qué es más rentable, por ejemplo, para el cliente, si hacer una inversión de capital inicial grande o tener gastos operativos mensuales de acuerdo a lo que se vaya consumiendo en la nube. Ese modelo es bastante importante poderlo describir, que yo voy a pagar solamente por lo que use. ¿Sí? Ya vienen aquí otras opciones, por ejemplo, que son las instancias reservadas. ¿Y qué quiere decir una instancia reservada? Por ejemplo, esta máquina me valía $70, ¿cierto? Tenerla encendida 24/7 durante todo el mes. Pero hay un concepto que son las instancias reservadas, que son otros modelos, digamos, de consumo, donde yo le puedo decir a Microsoft, señores de Microsoft, yo me comprometo con ustedes a utilizar esta máquina durante 1 o durante 3 años y puedo tener desde un 40 aquí, desde un 40 hasta un 62% de descuento. Entonces, por ejemplo, me pasa de valer $70 la máquina a 3 años, me va a valer $26. Pero entonces yo ya me comprometo con Microsoft a tener esa máquina durante 3 años y en el caso de que no continúe, por ejemplo, con la máquina, pues voy a tener una penalización por incumplir con ese contrato, porque básicamente es como tener un contrato. Bueno, vamos a seguir avanzando. Em, Vamos a ver acá la descripción de las ventajas de usar los servicios en la nube. Entonces, pues aquí hay varios. Entonces tenemos primero el tema eh, ya, el tema de la disponibilidad. Entonces, Microsoft nos ofrece a nosotros em, una disponibilidad por ciertos servicios y escalabilidad también en cuanto a la nube. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a comparación, por ejemplo, de yo tener ¿cómo lo decimos? Digamos que de tener un ambiente físico, por ejemplo, en las instalaciones de una compañía,
Yo, por ejemplo, en esa infraestructura, yo, para poder tener una alta disponibilidad, yo debería tener un ambiente, por ejemplo, secundario donde yo pueda replicar como tal mi infraestructura. Microsoft a nosotros nos brinda un concepto que se llama la redundancia, entonces viene redundancia local, redundancia geográfica, redundancia de zona y de acuerdo a ese tipo de redundancias, él nos da una disponibilidad. Ahí digamos que para no, pues, no entrar mucho al detalle, pero básicamente es eso. Ahora, dentro de la otra característica que es la escalabilidad, básicamente hace referencia a que yo puedo tener, por ejemplo, una máquina, esta que estamos haciendo el ejemplo, y resulta que se me conectaron 500 usuarios al tiempo y entonces los recursos de la máquina pues se saturaron. Yo lo que puedo hacer es empezar a configurar reglas de escalabilidad automática donde a medida que se vaya saturando la máquina se le aumenten los recursos y esa máquina pues a demanda pueda ir aumentando los recursos y satisfaciendo pues las necesidades, por ejemplo, de la demanda. Básicamente es eso. Y pues aquí viene el tema del consumo, que básicamente yo voy a pagar por lo que estoy usando. Entonces también yo le puedo colocar que cuando aumente el consumo, pues aumente la máquina, en ese caso va a aumentar el consumo, pero solamente cuando se aumente. Nuevamente, cuando se vuelva a restablecer, pues voy a disminuir las capacidades de los recursos y voy a quedar como estaba inicialmente y voy a reducir pues así los costos y pues voy a poder satisfacer la demanda. Un ejemplo ahí claro, pues como para que lo tengan en cuenta es, no sé, por ejemplo, cuando hacen el Black Friday en el costo. Ellos tienen una infraestructura, por ejemplo, inicial, eh, como por ejemplo lo que yo les estaba mostrando. Cuando salen estas campañas, pues tienen que tener ellos configurado este tema de escalabilidad para que puedan satisfacer la demanda de ese momento y que únicamente pues en esos momentos cuando la demanda es tan alta, pues se pueda hacer esa escalabilidad y pues, se pueda aumentar en tamaño de máquinas. Y cuando ya, por ejemplo, pasen esas promociones, pues nuevamente puedan volver a su infraestructura inicial y así puedan tener una optimización de los costos. Hay dos tipos de escalabilidad. Eh, Hay escalado vertical y hay escalado horizontal. Con el escalado vertical, por ejemplo, si estamos desarrollando una aplicación y necesitamos más potencia, em, nosotros lo que hacemos es que podemos agregar más capacidad, es decir, más CPU y más RAM, por ejemplo, a una máquina, ¿sí? Em, Ese es el escalado vertical. Y el horizontal es que nosotros podemos tener, por ejemplo, si tengo una máquina y esa máquina se me satura, entonces se me agrega otra máquina y se van a distribuir las cargas sobre las dos máquinas y así pues voy a poder satisfacer la demanda. Y pues obviamente estoy haciendo el ejemplo con dos, pero pueden ser tres, cuatro, de acuerdo pues a la necesidad, ¿no? Entonces ese concepto también es importante tenerlo claro. Listo. Entonces vamos a ir avanzando. En cuanto a descripción de las ventajas de usar los servicios en la nube, tenemos el tema de la seguridad y la gobernanza. Como les decía, pues hay ciertas características de las cuales nosotros somos responsables y ahí sí las otras, pues es responsable Microsoft, ¿no? Entonces, pues tenemos el tema de la administración, de la escalabilidad, poder implementar servicios de una manera muy rápida a comparación de que yo lo tuviera que hacer en un ambiente on-premise. Yo puedo despegar una máquina en 3 minutos. En un ambiente on-premise yo tendría que comprar un servidor, mientras instalo el sistema operativo, mientras configuro. Entonces, esos tiempos también pues son ventajas que nos da como tal la nube, ¿no? Em, Listo. Y los tipos de servicio en la nube. Entonces, ahorita les estaba hablando de IaaS, de PaaS y de SaaS. Sí, pero pues vamos
a retomar un poco. Entonces, IaaS les decía que puede ser infraestructura, bueno, el término como tal es infraestructura como servicio. Nosotros pues vamos delegando ciertas responsabilidades como tal al proveedor de la nube, en este caso a Microsoft. Ya no somos responsables del tema de un data center físico, de las redes físicas, de comprar las máquinas. Eso ya es responsable como tal Microsoft, ¿sí? Plataforma como servicio, PaaS, que es el otro tipo de servicio. Entonces, aquí nosotros vamos ya delegando ciertas otras responsabilidades. Por ejemplo, digamos que el principal es el tema del sistema operativo. Ya, por ejemplo, en PaaS, y hagamos el ejercicio o el ejemplo con una base de datos como tal. Hay bases de datos como plataforma y básicamente yo ya lo que hago es configurar mi instancia o mi base de datos, pero todo lo que está por debajo yo me desentiendo, digamos, de eso, porque Microsoft dentro del servicio y dentro del valor que a mí me cobra mensualmente me está incluyendo pues la administración de todo esto. Y SaaS, que sería como el servicio o el modelo de la nube más completo, viéndolo desde del punto de vista del producto, lo que hacemos es alquilar o usar una aplicación que ya está totalmente desarrollada. Por ejemplo, pues el correo electrónico, ¿sí? Un software financiero, una aplicación, por ejemplo, de mensajería. Entonces, todos estos servicios ya están, digamos, construidos y simplemente lo que yo hago es consumirlos y lo que yo hago pues es pagar un valor por tener un licenciamiento, por ejemplo, de ese servicio. Em, si van teniendo dudas, por favor, las van dejando por el chat. La idea es que pues podamos hacer un repaso sobre esto. Voy a tratar de avanzar un poco porque todavía nos falta pues bastante y la idea es que al final podamos hacer una práctica del examen en conjunto todos y podamos eh, responder, ¿vale? Entonces voy a seguir acá. Listo. Otro de los módulos que nos van a evaluar es la descripción de la arquitectura y los servicios de la nube de Azure. Entonces, aquí sí nos pueden preguntar sobre las regiones de Azure, las zonas de disponibilidad, los centros de datos. Entonces, esto, bueno, les voy aquí a compartir. Mm, Entonces, Azure, pues está distribuido dentro de distintos data centers del mundo, ¿sí? Eh, Permítame un segundo. Y acá lo tengo. Entonces, acá nosotros podemos explorar la infraestructura que tiene Microsoft. Eh, a ver, que no está cargando. A nivel mundial, ¿sí? Entonces, en esta página yo puedo ver, por ejemplo, de acuerdo a las regiones, cómo está distribuida la infraestructura de Microsoft. ¿Sí? Entonces, aquí voy a ver. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá, esto es América, entonces tenemos aquí Suramérica y acá tenemos el centro de datos, por ejemplo, de Brasil, que es el que está en Suramérica. Y aquí, por ejemplo, este centro de datos se llama Sur de Brasil y me permite, por ejemplo, acá explorar, me dice que es una región con zonas de disponibilidad. Entonces, las zonas de disponibilidad son varios centros de datos alojados dentro de esta región donde yo puedo
implementar como tal mis recursos. Dentro de cada región, pues hay ciertos productos que se pueden implementar. No en todas las regiones están todos los productos, entonces yo también puedo verificar esa información. Este, por ejemplo, es el de Chile que está en construcción, aún todavía no está disponible, pues aquí dice que será abierto próximamente, todavía no está disponible, pero pues acá nosotros podemos ver, por ejemplo, Estados Unidos, que es, digamos, donde nosotros la mayoría de casos implementamos nuestros centros de datos, entonces podemos ver, aquí está el de México que está en construcción, South Central IBS, por aquí tenemos el este de Estados Unidos y el este de Estados Unidos 2, por ejemplo. Nosotros recomendamos implementar los recursos en el este de Estados Unidos, pues para acá, por ejemplo, desde Colombia, porque es con la región en la que se tiene menor latencia. Eso es otra de las cosas que yo les quería mostrar. La latencia influye mucho cuando nosotros estamos planeando una implementación en la nube. Entonces, esta página, yo voy a ir colocando toda esta información y la voy a colocar al final. Eh, Esta página lo que nos permite es medir la latencia desde donde nosotros estamos o desde la conexión que tenemos actualmente hasta el centro de datos pues que nosotros seleccionemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, les estaba diciendo, el este de Estados Unidos está por acá. Y vamos a compararlo, no sé, por ejemplo, con el este de Asia y con Francia Central. Entonces, la latencia, pues, es el tiempo que se demora, por ejemplo, una conexión, ¿cierto? Entonces, pues, entre más se demore una conexión, pues, mm, más puedo tener yo, por ejemplo, inconvenientes con las aplicaciones. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá la línea amarilla es el este de Estados Unidos que tiene una menor latencia. Yo estoy a 84 milisegundos de este centro de datos. Mientras que Francia o de Asia estoy en una latencia mayor, la cual pues me podría traer, digamos, inconvenientes. Desde esta página también yo puedo ver el tema de las regiones de Azure. Entonces, aquí me muestra, por ejemplo, no sé, digamos, la del este de Estados Unidos me dice en dónde está ubicada, las zonas de disponibilidad que tiene, em, cuál sería su región par, por ejemplo, el oeste, y me muestra, pues, digamos, ese tipo de información. Las zonas de disponibilidad también, pues, bueno, creo que en la anterior estaba, pero pues aquí nos dice que tiene 3 zonas de disponibilidad y en cada zona, pues, yo podría implementar como tal mis servicios. Eso pues también es importante tenerlo ahí en cuenta, porque pueden venir preguntas relacionadas, por ejemplo, con el tema de la disponibilidad y de las zonas. Eh, Aquí vamos a ver un tema más, em, les voy a mostrar desde el portal de Azure, básicamente cómo está distribuido em, los recursos dentro del portal de Azure. Estoy acá. Listo. Em, Entonces, tenemos lo que es, o cómo está distribuido, por ejemplo, los recursos dentro de Azure. Eh, Voy a ver si les puedo mostrar acá una imagen. Permítanme un segundo. Bueno, nosotros tenemos unos grupos de administración raíz, que es como que lo que está encima de todo. Tenemos las suscripciones, grupos de recursos y recursos. Digamos que
Así viene como tal distribuido. Yo tengo acá una imagen, permítame, la estoy buscando. Esto es. Listo. Y está. Entonces, lo primero es que, digamos, dentro de Azure, nosotros podemos distribuir los recursos en grupos de administración. Entonces, hay un grupo de administración raíz, por ejemplo, como este que estamos viendo, que sería como el general, ¿sí? Luego yo puedo tener grupos de administración por áreas, por ejemplo, recursos humanos, puedo tener TI, puedo tener marketing y puedo tener también suscripciones sueltas que están asociadas directamente aquí al grupo de administración RAIS. Pero la forma, digamos, tradicional sería esta más sencilla de ver. Entonces tengo el grupo de administración RAIS, tengo una suscripción, ¿sí? Tengo una suscripción, tengo un grupo de recursos y tengo unos recursos asociados. Entonces, mis recursos siempre tienen que estar asociados a un grupo de recursos. Este grupo de recursos puede estar asociado o debe estar asociado a una suscripción, pero en la suscripción también pueden haber más grupos de recursos. Por ejemplo, aquí digamos que puede haber otro. Entonces pueden haber varios grupos de recursos en, en la suscripción. Y adicional, por ejemplo, este grupo de administración puede ser que no tenga solamente una suscripción, sino pues que aquí tenga otra suscripción y tenga toda la misma infraestructura que tengo acá, todo esto mismo que está por detrás. Eso también pues es bastante importante conocerlos porque puede ser que vengan preguntas en el examen que tenga que ver con la organización de los recursos en Azure. Em, Descripción de los servicios y procesos y redes. Entonces, por aquí les estaba comentando ahorita el tema de las máquinas, lo que podemos hacer. Por aquí hay una demo de cómo crear una máquina, entonces vamos a verla. Creo que no me va a alcanzar el tiempo para todo. Eh, bueno, pero en el examen no vienen preguntas, o sea, de que nos pongan, por ejemplo, o que nos pregunten cómo crear una máquina. Em, Eso no viene, ¿sí? Es más como por tener el conocimiento, em, ver cómo está asociado, por ejemplo, los recursos, eso sí es importante, pues, conocerlo. Más por el examen también, pues, es importante porque esto nos sirve a nosotros, pues, para el día a día, em, para trabajar, por ejemplo, con lo que necesitemos. Entonces, pues, sí es bastante importante, pues, poderlo saber. Em, Vamos a ver si puedo. Bueno, lo voy a mostrar acá en el portal de Azure que yo tengo. Pues les vamos a mostrar rápidamente, por ejemplo, lo que yo les decía, que tenemos grupos de administración raíz, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos un solo grupo que se llama Tenant Root Group. Ese grupo de administración tiene una suscripción que se llama Microsoft Azure y esa suscripción pues tiene unos grupos de recursos asociados, ¿cierto? Todos los grupos tienen que estar asociados a una suscripción. En este caso solo tenemos una suscripción y pues en cada grupo de recursos van a venir los recursos. La idea y lo recomendable es que, digamos, lo puedan tener, por ejemplo, por proyectos o sí, digamos, por proyectos. Con eso, pues ustedes puedan tener todo esto, pues, asociado dentro del mismo grupo de recursos y por organización es mucho mejor. Les permite también poder hacer un análisis en el tema de los costos, eh, digamos, más profundo o tener la información más clara, por ejemplo, en el tema
de lo que yo me estoy consumiendo por grupo de recursos y eso pues es bastante útil. Eh, yo, ¿qué les recomiendo antes de pasar al siguiente punto? Primero que todo, y antes pues, de que empiecen con el tema del examen, es que hagan la ruta de aprendizaje que está en el Microsoft Learn, se crean su perfil, hacen la ruta de aprendizaje, entonces, pues aquí voy a mostrar, ¿no? Entonces, este es el AZ900 que está en la categoría infraestructura. Entonces, esto dentro de la página del examen, esto también se los voy a compartir por si no lo tienen para podérselos enviar al final. Aquí nos va a decir, pues, digamos que los componentes, por ejemplo, de Azure que yo voy a escribir, lo que se va a hablar dentro del examen, lo que yo les comentaba, y vienen dos formas de uno prepararse, por ejemplo, para el examen. Entonces, pues, yo para este examen recomiendo pues, que lo hagan, por ejemplo, autodirigido, y aquí vienen las colecciones de lo que ustedes van a poder ir aprendiendo. Entonces, yo les recomiendo, primero, antes, por ejemplo, de ejecutar esto, háganse una evaluación de práctica. Aquí hay una opción donde dice planear el examen, donde ustedes lo pueden programar con Pearson VUE, por ejemplo, para hacerlo online o pues en un centro de certificación. Dice preséntese a una valoración gratuita. Yo les sugiero que hagan esa valoración gratuita antes de empezar a estudiar. Con eso yo me voy a comparar conmigo mismo, digámoslo de esa forma. Entonces, primero lo voy a hacer con los conocimientos que tengo. La idea es poderlo hacer a conciencia. Si me saco 10 preguntas o 10 puntos sobre 100, pues digamos que no hay problema, ¿sí? Porque igual estas son evaluaciones de práctica. Y tampoco es que esto nos vaya a dar desconfianza porque básicamente es podernos evaluar en el cómo estamos ahora. Una vez hagamos esto, que no sé por qué está tan lento, pero una vez hagamos esto, hacemos la ruta de aprendizaje, toda la ruta de aprendizaje, entonces tanto el módulo 1 como descripción de conceptos de la nube, módulo 2 como descripción de la arquitectura y módulo 3 como descripción de la administración y la gobernanza. Yo hago estos módulos, todos los módulos completos, aquí vienen ambientes, por ejemplo, donde se crean unos espacios que es guiado, que Microsoft nos va diciendo cómo hacerlo, no sé, por ejemplo, en temas de almacenamiento. Por aquí dice ejercicio, creación de un blob de almacenamiento. Entonces, esto aquí crea un espacio aislado. Les voy a mostrar cómo funciona. Eh, necesita permisos para crear recursos de Azure. Esto es gratuito, esto aquí no, pues no va a tener ningún inconveniente. No debería. Y aquí nos va diciendo cuáles son los pasos, por ejemplo, para crear una cuenta de almacenamiento. Entonces entro al portal, selecciono crear un recurso, categoría de almacenamiento, luego le doy crear y voy llenando estos datos básicos, la suscripción, el grupo de recursos, la región, la redundancia que yo quiero, y aquí me va mostrando todos los pasos, ¿sí? Entonces, eso es bueno que lo puedan hacer, como les digo, que puedan seguir toda la ruta de aprendizaje y al final determinar como tal la ruta de aprendizaje. A ver, aquí me está pidiendo una autenticación. Otra. Y bueno, y al final de determinar, por ejemplo, toda la ruta, vuelvan a hacer el examen de prueba que nos aparece ahí en la página. No me está dejando. Bueno, vuelvan a hacer toda la ruta que nos aparece acá.
toda esta ruta. Entonces, hacemos toda la ruta y podemos volver a hacer el examen y con eso yo voy a ver, digamos que mi progreso en el examen, en todo el proceso que yo he realizado y la idea es que esta valoración gratuita, o este examen que sale acá de prueba, yo lo pase por lo menos 3 veces con el 80%. Porque eso quiere decir que yo, o sea, mis conceptos, mis conocimientos ya están un poco más afianzados para poder presentarme como tal a rendir este examen. Entonces, eso pues es la sugerencia, ¿no? Las personas pues se pueden preparar de la forma en que lo consideren, hay información en YouTube, hay videos de los cursos que están grabados, em, o tal vez sientan que tengan este conocimiento y no quieran pues ver algo adicional, ¿cierto? Y programan el examen. Ya ahí ya pues es cuestión de cada uno de nosotros, pero pues digamos que esta es mi sugerencia de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a cómo yo hice el proceso y lo que a mí me funcionó. Em, para pasar el examen pues requerimos mínimo 700 puntos. Nosotros lo podemos, son 700 sobre 1000. em, Vienen alrededor de 40 preguntas y tenemos alrededor de 1 hora y media para poder realizar el examen. Quiero mostrarles acá y la idea es que podamos hacer esto en conjunto. No sé por qué está tan demorado. Podemos hacer una prueba en conjunto de las posibles preguntas que vienen en el examen y pues ustedes puedan ver cómo es esto. Eh, que realmente no es complejo. Voy a compartir aquí otra vez mi pantalla. Por favor, si van teniendo dudas, me las dejan en el chat y voy tratando de solucionarles. Aquí. Que está fallando la página. Yo voy a compartirles esto acá por el chat y por favor ustedes me confirman si pueden abrir ese enlace. Se conectan ahí con su perfil de Microsoft Learn y miran si se los deja abrir, si no pues eh, estaría fallando la página de Microsoft. Pero bueno, yo les puedo eh, mostrar algunas preguntas, como por ejemplo las que vienen en... Yo tenía aquí un Kahoot, pero ya por el tiempo yo creo que no vamos a poder hacerlo, pero sí les voy a mostrar algunas preguntas rápidamente de las que vienen en el examen. Entonces, voy a pasar esto para acá, ya que está fallando la página. Entonces, por ejemplo, estas son preguntas que pueden venir en el examen. Entonces, es un contenedor lógico que se usa para combinar y organizar recursos de Azure. Entonces, esta puede ser una pregunta del examen. Entonces, el contenedor lógico que nos permite organizar recursos. ¿Qué nos permite organizar recursos? Un grupo de recursos. ¿Listo? Estas como tal, como les digo, son preguntas que pueden venir en el examen.
Hay aproximadamente, no sé, hay un listado grande de preguntas, pero pues no siempre salen las mismas. Eh, por lo general vienen 40 preguntas, pero pueden que les salgan estas como puede que no, sí, pero pues son, es más para que se familiaricen con el tipo de preguntas que pueden venir en el examen. Por ejemplo, ¿qué ejemplifica una cuenta de Azure Storage denominada una cuenta de almacenamiento que es un recurso, un grupo de recursos, una suscripción? Pues una cuenta de almacenamiento es un recurso. Entonces, de este tipo de preguntas van a venir en el examen de certificación. Em, ¿Qué servicio de almacenamiento debe usar para almacenar miles de archivos que contienen texto o imágenes? Entonces, a nivel de cuentas de almacenamiento, em, se pueden tener almacenamiento tipo colas, almacenamiento tipo tablas, discos, pero por ejemplo en este caso es un blob storage el que me permite poder tener eso, miles de archivos que contengan texto o imágenes. Em, ¿Qué puede usar para asegurarse que un usuario solo pueda acceder a las aplicaciones desde dispositivos compatibles? Esto se puede configurar a nivel de Microsoft Entra. Puede que le salga como puede que no. Entonces, nosotros lo que podemos hacer acá es configurar un acceso condicional para decirle que solo se conecten desde dispositivos compatibles. Ese es un tipo de pregunta que pueden ir en el examen. ¿Qué puede usar para permitir que un usuario administre todos los recursos de un grupo de recursos? Entonces, yo necesito que un usuario Pablo pueda acceder a los recursos que creó Jason en un grupo de recursos X. ¿Yo qué hago? Pues asigno un control de acceso basado en roles. Entonces, yo le asigno un rol, por ejemplo, en Azure puede estar el owner, el contributor o por ejemplo un reader. Entonces yo le voy a asignar de acuerdo a lo que yo necesite, no, listo, un contributor, entonces le asigno ese rol sobre el grupo de recursos y ya le estoy dando los accesos para que pues sea el administre todos los recursos. Em, Vamos a ver, siguiente. Características de Microsoft Entra que configura la autenticación de seguridad que requiere uso de teléfono celular. Es una característica muy específica y es la autenticación multifactor. Y aquí es importante ver la pregunta porque a veces aquí mismo está la respuesta. Multifactor quiere decir que necesito otro factor adicional para poder conectarme. ¿Cuál es el factor adicional? Un teléfono celular. ¿Sí? Entonces, eso es importante y como sugerencia leer muy bien el tema de las preguntas. Entonces, ese es el tipo de preguntas que nos pueden aparecer. Hay distintas páginas en internet también que tienen, por ejemplo, este tema de exámenes. Lo que nosotros recomendamos es, o sea, revísenlas, pero pues también vean la documentación. Por ejemplo, el tema de Exam Topics. Exam Topics es una página donde tenemos los exámenes de forma gratuita con las preguntas que están actualizadas y muchas preguntas de esas yo revisé y a mí me salieron, por ejemplo, en el examen. Entonces, puede que sí, puede que no. Entonces, por ejemplo, una parte de lo que preguntan en el examen es el tema del soporte. Entonces, vamos aquí a traducir esto. Entonces, su empresa tiene la intención de suscribirse a un plan de soporte de Azure. El plan de soporte técnico debe permitir que se abran nuevas solicitudes de soporte técnico. O sea, ¿cuál plan de estos permite que se puedan... bueno, ¿cuáles? ¿Cuáles de los siguientes son planes de soporte que permiten esto? Entonces aquí deben ser varios y aquí, por ejemplo, uno le va a revelar solución y él nos va a decir pues cuáles son los planes. Y acá también vienen las referencias. Entonces es importante también pues revisar esto. Entonces él nos dice que acá viene el detalle de los planes de soporte. Entonces yo puedo ver si es cierto o no es cierto que estos planes me permiten abrir los tickets, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esta información también se las puedo compartir ya acá, se las voy a compartir ya para terminar.
Em, no sé, la otra de Microsoft, el assessment donde podemos hacer la simulación, no sé por qué está fallando, pero igual les voy a compartir el enlace sobre la documentación que les voy a enviar y, y yo creo que es un tema temporal. Aquí se las estoy dejando en el chat. Entonces, esta es documentación que les puede servir para que revisen y ustedes lo que les mencionaba, por ejemplo, en un principio, o sea, se puedan comparar, por ejemplo, con el progreso de ustedes mismos. Aquí acabo de compartir la información sobre el chat para que la guarden antes de que se finalice la sesión. Y pues básicamente era eso, o sea, queríamos hacer pues un repaso general, como ven, pues en este tiempo no es que uno pueda revisar todo al detalle, pero pues unos tipsitos que nosotros desde Licencias Online les damos, pues de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que nosotros, o a nuestro proceso como tal con este tipo de certificaciones. Em, bueno, no es más, agradecerles a todos ustedes pues, por haber asistido a esta sesión de entrenamiento. Pues nosotros estamos a disposición, ahí está todo el equipo de Licencias Online. Cualquier cosa no deben en contactarnos para nosotros pues poder atenderlos. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz día.